Pasamos rápidamente al próximo expositor. Después haremos nuestras preguntas y dialogaremos un poco con los anteriores también. El próximo expositor es el profesor Ianco Moyano Díaz. Ianco es nuestro colaborador y miembro, ¿no?, de GIRSH. Tiene su graduación, su licenciatura en filosofía hecha en la Universidad de La Habana, Cuba. Máster en filosofía contemporánea en la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Y ahora hace el doctorado aquí bajo la dirección del profesor Mayos. Es becario junto a la UB en el programa de doctorado en Ciudadanía y Derechos Humanos. Con la palabra Ianco, que hablará sobre conflictos y vida cotidiana, el espacio de la política. Conflicto y vida cotidiana, el espacio de la política. Gracias. Intentaré ser muy breve porque se nos ha venido el tiempo encima en esas cuestiones. Muy interesante y de hecho me gustaría mucho escuchar también a los que han venido hoy aquí al Congreso, y por eso intentaré reducir mucho mi presentación. Creo que hay un punto común, digamos, central en lo que hemos hablado hasta ahora. Yo creo que efectivamente a partir de la segunda mitad del siglo XX ha ocurrido un proceso en el cual ha cambiado profundamente la noción de cultura y por tanto la noción de las herramientas, el acercamiento a las herramientas con las que tratamos el tema de los conflictos y el tema de la solución de esos conflictos. En un nivel muy elemental podemos decir que donde quiera que existen dos personas, incluso donde hay una persona, aparece un conflicto. El conflicto, la idea de conflicto es prácticamente constitutiva del género humano, es constitutiva de absolutamente cualquier diferencia. Una cosa se opone a otra en la medida en que tiene cualquier diferencia con ella. Pero si es tan constitutiva la idea de conflicto de la idea de realidad, también lo es la idea de solución de ese conflicto. Y donde quiera que aparece un conflicto, aparece una concertación también. Una concertación que puede ser violenta, más o menos violenta, puede ser concertada en términos precisos, o sea, negociada y aceptada por las partes en conflicto. Pero hay un tipo de concertación que es anterior a esta concertación, que es la concertación, podemos llamar, del nombre, de la palabra. Yolanda, yo creo que lo trataba, refiriéndose a ellos, al extranjero, al inmigrante, que ya no se le puede tratar, ya no se le puede denominar solamente en términos de migrante. Y Gonzalo hablaba también de que el conflicto social no se puede hablar en términos de clase social, porque el nombre en el cual se reconocen los personajes, podemos decir, de la escena del conflicto, pues es ya un elemento de conflicto, ya es un elemento de debate, ya es un elemento que tiene que ser postulado y repostulado nuevamente. Las herramientas con las cuales se postula este nombre son las herramientas culturales, o sea, es la base cultural de la proposición del conflicto, desde mi punto de vista. Y lo que ha cambiado en los últimos 50 años es la manera de tratar con estas herramientas, la manera de reconocer dónde están las herramientas. Es típico del siglo XIX, incluso es típico del siglo XVIII, reconocer a grandes actores sociales. No sé, la ilustración, incluso la ilustración inglesa más que otra, y el utilitarismo después, por ejemplo, reconoce que es un gran conflicto entre el individuo y el conjunto de individuos, entre el Estado. Y por ese camino, aunque no hay una diferencia propiamente cualitativa entre individuo y Estado, entre individuo y sociedad, sí la hay en términos cuantitativos, y empieza a reconocerse si lo hay en términos de conflicto, en términos de oposición a uno a otro. Lo mismo sucede en el siglo XIX, en la época de la postulación de las grandes naciones, de las grandes culturas, de las grandes tradiciones culturales. Y nuevamente nos encontramos con denominaciones de los elementos en conflicto que responden a reducciones, digamos, reducciones absolutas. Encontramos, como decía, reducciones de tipo nacional: Alemania, los germanos, lo galo, la Galia en lugar de la France, etc. Pero a partir de los años 50, el conflicto comienza a desplazarse, digamos, hacia el reconocimiento del propio individuo que está dentro del conflicto. O sea, el problema empieza a ser, digamos, estar por encima. En ese sentido es como una especie de metaconflicto, es un conflicto del conflicto mismo. Empieza a ser visible
que hay un conflicto en el punto de plantear la idea de conflicto, el punto que se plantea el conflicto. Humberto Eco decía que la posmodernidad es la pérdida de la inocencia del nombre. Y un poco esto es lo que comienza a pasar, yo creo, esta pérdida de la inocencia del acto de nombrar, ¿no? Y se desplaza hacia allí, digamos, el debate sociológico y el debate filosófico. La idea de cultura, entonces, entra en una mutación que, digamos, que intenta actualizarse en relación al conflicto. Así vemos que, por ejemplo, William Sewell, tiempo después, reflexionando sobre esta época y sobre el cambio del concepto de cultura, ha modulado al menos 4 formas, o sea, dos formas principales, y al interior de una de estas 2 formas, otras 4 formas de referirse al tema cultural. Que yo creo que, y lo traigo a colación porque yo creo que esto modula la forma en que se plantean los conflictos y que se plantea la política como espacio de solución de esos conflictos. Dice, primero, que la cultura es una categoría teóricamente definida, un aspecto de la vida social que debe abstraerse de la compleja realidad de la existencia humana. En este sentido, designar algo como cultura o como cultural equivale a postular una particular disciplina, nos han hablado un poco de esto, o una subdisciplina académica, o también un particular estilo o estilos de análisis, por ejemplo, estructuralismo, análisis componencial, de construcción, etc. En este sentido, la cultura, en cuanto a categoría analítica abstracta, solamente se enuncia en singular. O sea, usamos el término cultura para referirnos a la cultura como espacio de la experiencia humana, ¿no? Pero también hablamos de cultura en plural, hablamos de las culturas, y yo creo que aquí es donde entra también lo que plantea Yolanda. Hablamos de culturas en plural, y cuando hablamos en estos términos nos estamos moviendo ya hacia el segundo sentido fundamental, dice Sewell. En este segundo sentido, la cultura designa un mundo delimitado y concreto de creencias y prácticas. En este otro sentido, la cultura se considera como perteneciente a una sociedad o como isomórfica con la misma, o con un grupo subsocietal claramente identificable. Así podemos hablar de la cultura americana, de la cultura samoana, o de la cultura clase mediera, o de la cultura del gueto. Cuando se emplea el término de este modo, el contraste no se da entre cultura y no cultura, sino entre una cultura y otra. O entre culturas de la clase, por ejemplo, cultura americana, samoana, o sea, los extranjeros, o culturas de clase media, cultura de élites, mayoritaria, cultura de gueto, etc. En este sentido, y en este último sentido, pero la cultura además puede ser estudiada ya sea como comportamiento aprendido, o sea, las culturas como comportamiento aprendido, en ese sentido hablamos de buenas costumbres o de las costumbres samoanas o de las costumbres americanas, como buenos y malos modales, etc. O 2, también como esfera institucional consagrada a la producción de sentido, hablamos de artes, educación cultural, etc. Pero también y sobre todo 3, como sistema de signos y significados, y 4, como práctica o como juego de herramienta para la acción. Estos 2 últimos yo creo que son los elementos distintivos del uso del término cultura a partir de los años 50, a partir de los años, y que es más evidente a partir de los 70. Cuando hablamos de sistema de símbolos y significados, estamos entrando digamos, en el nivel de la sincronía casi absoluta. O, dado que ha sido planteado también en términos históricos, cuando violamos esta sincronía entramos en una cuasi sincronía, que es la larga duración, que es el espacio de la larga duración. Claro, los símbolos, los significados, las retículas significadas, las retículas simbólicas que hay al interior de las culturas se modifican poco, sustancialmente poco en su base. Se hacen prácticas diferentes, evolucionan, las prácticas cambian, las prácticas se inciden sobre las prácticas específicas, pero no cambian las bases simbólicas, por lo menos en el corto plazo. Y esta es la dificultad para lidiar, por ejemplo, con nociones como el extranjero, como lo otro, o como, no sé, al tratar Nietzsche, como la victimización en Occidente, o sea, son bases culturales de una, digamos, de larga duración, que son sobre los que es difícil incidir. Pero al mismo tiempo que se reconoce esta especie de larga duración, se reconoce de una manera relativa. Al no hacerlo en términos genéticos como se hacía en el siglo XIX, estas retículas de significados permiten poner las bases de las explicaciones culturales, las bases de las transformaciones culturales de corta duración, en términos
digamos, relativos, al menos relativos, de unas culturas con otras, a términos comparables de unas culturas con otras, y sobre todo en términos en que se pueden establecer comunicaciones entre una y otra. No me voy a extender demasiado en eso, porque me gustaría pasar también a un último, al cuarto punto, al segundo que mencioné, que es la cultura como práctica, como juego de herramientas para la acción, que es la que yo creo que tiene que ver todavía más con los conflictos. Este sí es el espacio de la diacronía, este es el espacio donde se incide directamente sobre la sociedad, sobre los conflictos, el espacio donde se hace política propiamente dicho. Pero hay un conflicto de fondo, que es este conflicto al mismo tiempo de ver un elemento cultural, un espacio de nombrar el conflicto, al mismo tiempo sincrónico y diacrónicamente. Ese es el espacio, yo creo, que digamos que más dificultades tiene para la filosofía, para la historia, para las ciencias, para tratar, o sea, para lidiar con la nueva idea de conflicto que tenemos. Digamos, en la mentalidad cotidiana hacemos referencia indistintamente a un nivel u otro. O sea, nos apoyamos lo mismo en un programa de televisión, para hablar, podemos apoyarnos en un programa de televisión para ejemplificar, digamos, lo que podríamos llamar la esencia de un barrio, la identidad de un barrio o la identidad de un grupo de personas que se ponen de acuerdo o que están conversando en la cola en la fila del supermercado. Y en ese nivel usan los significados simplemente. No son conscientes de que existe en el fondo de este debate de este debate diacrónico sobre las manifestaciones culturales, existe una base simbólica. No tiene que ser, digamos, cuestionada, criticada, pero inmediatamente que entramos en el reino de la teoría, en que entramos en el reino de la filosofía, aparece un problema de que necesitamos lidiar con, como decía Yolanda, con ellos, nosotros, aquellos, necesitamos nombrar, pero al mismo tiempo necesitamos criticar la herramienta con la que nombramos porque es un producto de ese propio proceso de nombre. Hay un término que yo creo que concentra ese conflicto que hay al interior del conflicto y la política. Es la idea de vida cotidiana. La idea de vida cotidiana ha estado en la filosofía, en la sociología, desde hace mucho tiempo, del siglo XIX, de cierta forma, es el espacio que más rescata al hablar de trabajo, aunque no lo lleve aunque lo haga derivar a un término de clase que sí ya no tiene nada que ver con vida cotidiana, pero también es el espacio, por ejemplo, de la sexualidad en Freud, pero, como decía, los dos tratados de un paradigma diferente. A partir de los años 50 hay dos formas de tratar que yo creo que son paradigmáticas, aunque no se han estudiado tanto, pero que reflejan muy bien el cambio que se ha dado en el tratamiento de vida cotidiana y el lugar que ocupa la vida cotidiana en el tratamiento del conflicto y la política. Por un lado, la internacional situacionista y por el otro lado, Henri Lefebvre, un filósofo que sirve de inspiración a la internacional situacionista. La internacional situacionista es un grupo de dimensión variable, nunca pasa de 17 miembros y hay solo uno que persiste durante los 12 años, el jefe, podemos decir entre comillas, Guy Debord, con el cual generalmente se identifica, pero también hay muchos textos que aparecen en la revista que no están firmados por él y que tienen cierto valor y que son interesantes de ver, así que me parece injusto reducirlo solamente a Debord. Los situacionistas parten de una crítica del arte, derivan la crítica del arte a una crítica de la vida cotidiana y a una crítica de la política. Son conscientes de, digamos, la dimensión política de la crítica artística que hay en las vanguardias de principios de siglo y en su esfuerzo su esfuerzo viene marcado por la idea de disolver el mismo arte. Y disolver el mismo arte, lo que significa, aunque parezca demasiado dramático, es disolver el arte como forma, digamos, como forma estática, como idea establecida, como práctica artística, digamos, identificable, a la que se le puede poner un label, ¿no? Al que se le puede poner una etiqueta. Diluir el arte en favor de un arte, digamos, de un arte de la vida cotidiana, de un arte de la cotidianidad, de un arte de las prácticas, digamos,
infinita, un arte del asombro permanente del hecho, del hecho asombroso que es la vida y el de cruzar y las relaciones sociales. En este sentido, digamos, regresan a la idea de enajenación marxista, pues dicen todo label, toda etiqueta es una forma más de la enajenación y de la colonización del espacio de la vida cotidiana por la cultura, con mayúscula, burguesa. Pero el punto que me interesa destacar es que la llevan el propio enunciamiento del problema, la propia enunciación del problema, perdón, la propia enunciación del problema lleva a la disolución del problema, o sea, implica la disolución del problema, es una especie de límite al que no se puede acceder. O sea, postular artísticamente la disolución del arte es un contrasentido, solamente se puede postular en el límite, solamente se puede postular en lo que no puede ser. Y lo mismo sucede, esta idea se entenderá mejor cuando la comente su plasmación en Lefebvre. Lefebvre dice, tenía por acá la cita, dice que el concepto de vida cotidiana precede a la filosofía, pero al mismo tiempo no puede entenderse sin ella. Dice literalmente, que designa lo no filosófico por y para la filosofía. Es lo mismo, es la misma idea. De hecho, dice también que el concepto de lo cotidiano no procede de lo cotidiano, no lo refleja, más bien expresaría su transformación contemplada como posible en nombre de la filosofía. Es todo aquello que la filosofía no puede tratar, pero que deviene interés del habla, precisamente porque la filosofía lo piensa, porque la filosofía lo propone. O sea, es lo que quieres tratar, lo que quieres reflejar y no puedes. Es lo que está, es ese más allá. Es digamos, yo creo que la expresión reducida de este conflicto entre la dinámica de las prácticas culturales, la dinámica de la cultura como práctica infinita, directa, cotidiana, individualizada, singularizada, y la necesidad de hacer enunciaciones, cada cual a su manera, pero enunciaciones sincrónicas, todas a su manera, de teorizar en el sentido amplio de la palabra. La vida cotidiana escapa a todo, escapa a los mitos, a la metafísica, a la historia de la ciencia, y solo repara en ello una filosofía que tiene como un punto de partida muy curioso, lo mismo en el arte que en la filosofía: negarse a sí misma, buscar lo que ha quedado fuera, reparar en toda la cantidad enorme de sucesos, de manifestaciones del ser, en la diversidad de la experiencia, y se niega a echarla simplemente a un lado, a reducirla a la forma. En ese sentido, la sola idea de una vida cotidiana es en sí misma una rebeldía. Y así ha sido efectivamente intuida por todos y cada uno de los filósofos y los historiadores que la han entendido. Cada filósofo que ha hablado de vida cotidiana y cada historiador que ha hablado de vida cotidiana lo ha hecho conflictivamente, o sea, lo ha hecho para negar o para reivindicar un espacio que no ha sido lo suficientemente tratado. Y si donde mejor se ve es en el arte, donde más efecto creo que produce es en la teoría, porque el arte a su manera puede intuirlo, puede reflejarlo, puede provocar cierta reacción en el espectador. Pero la filosofía, la sociología, la historia, necesitan plantearlo, necesitan enunciarlo, y en esa enunciación agudizan el conflicto entre lo innombrable, digamos, y el nombre. Hablar de vida cotidiana, en resumen, es probablemente la forma más conflictiva de hacer política, porque la cotidianidad es la conciencia de que algo se nos escapa. Es la conciencia y la alarma que nos lleva al problema más recurrente de la política de nuestro tiempo y anterior, la política del último tiempo, el problema de la alienación. A la alienación filosófica, dice Lefebvre también, verdad sin realidad. A la alienación filosófica, verdad sin realidad, siempre seguirá correspondiendo la alienación cotidiana, realidad sin verdad. Y en este debate, yo creo que es que nos encontramos en la última época. Una forma de, yo creo que distorsionada de referirse a ello es como plantear este problema en términos de posmodernidad. La posmodernidad no es más que una de entre tantas soluciones. Nosotros hemos preferido usar el término, por ejemplo, giro cultural, porque indica precisamente que la transformación del tratamiento del concepto de cultura antecede al planteamiento de este problema del conflicto del nombre, que es tan típico de la posmodernidad. Del conflicto, digamos, de la conciencia, de esta pérdida, de la ingenuidad, de esta conciencia, de la dificultad de nombrar, y de esta conciencia de ser uno mismo un simulacro, que critica a otro simulacro, como diría De Waal. Sin extenderme mucho más, termino.
10 minutos a lo que quería hasta aquí. Gracias. Haré un agradecimiento especial a Ianco por ter cuidado de economizar un poquito de tiempo para nuestro debate. No era necesario, pero agradezco, Ianco. Antes del diálogo, aprovecho para hacer un agradecimiento aquí formal, pero importante, a las instituciones que dan soporte en este momento a Guirshe, a nuestro grupo, ¿no? Y a este evento, ¿no? El Instituto Ramon Llull, FAPEMIG de Brasil, CNPq de Brasil, CAPES de Brasil y la Universidad de Barcelona. A estas instituciones nuestros agradecimientos, ¿no? Bueno, creo que de las exposiciones hechas, lo que queda una de las cosas que quedan de importante es que en este ambiente en que cae la disciplinaridad, profesor, no solo como conocimiento, pero como experiencia de vida, ¿no? En que las cosas están se cambiando para formas no categorizantes de una manera rígida y rigurosa, en que nuestra tarea de reflexionar es mucho más una tarea de continuar el aprendizaje, como ha dicho el profesor Yolanda, do que la de categorizar unilateralmente y diría hoy, incluso hoy en día, impositivamente la vida como se puede hacer, en que por lo tanto las categorizaciones son muchas veces para allá de la libertación de que antes no conocíamos, nuevas clausuras, como también parece reflexiona Ianco, ¿no? A la tarea de grupos como el nuestro y el CIDOB también, creo que sí, profesor Yolanda, es más continuar permanentemente pensando estas cosas en una dimensión mucho más de aprendizaje que de enseñanza, ¿no? De vivencia que de categorización, mirando a las personas que las instituciones, entendiendo las interacciones desde este punto de vista. Aquí dejo una crítica a todos nosotros en este sentido, es que uno de los tipos de persona que más tiene dificultad de cambiarse y transformarse y que más quiere que los otros cambien y que la vida cambie, pero no queremos nosotros que cambiemos, somos exactamente nosotros, aquellos que estudian, que construyen comprensiones y pensamientos desde la universidad y tal, y muchas veces después de 10 años, 20 años, construyendo categorías, conceptos, perfeccionando estas ideas, no queremos más abrir mano, ¿no? Dejar transformar esto que hemos construido. Estas pocas posiciones o afirmaciones o certidumbres que tenemos, ¿no? Muchas veces esta incapacidad de transformarse viene de nosotros mismos y creo que tenemos que hacer este tipo de crítica. Queremos mucho transformación en los otros y poca transformación en nosotros mismos, ¿no?